Señor, no anhelamos otra cosa, sino que tú seas puesto en alto como bandera, Señor, como estandarte en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el ministerio, en la iglesia. Te lo pedimos. Háblanos en esta noche. Queremos escuchar tu voz. Gracias te damos. Amén. Aleluya. Bueno, amados, hemos estado hablando sobre los dones del ministerio de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice la palabra, y él mismo constituyó, ¿se recuerdan? Efesios 4, 11. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué constituyó el Señor esos 5 ministerios o los dones del ministerio de la iglesia? Para perfeccionar. Necesitamos ser perfeccionados. Necesitamos ser instruidos. Y el Señor tiene sus formas, sus herramientas ya establecidas en la palabra. Él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Sí, pero es que a mí no me gustan los apóstoles de este tiempo. Entonces, los profetas de este tiempo. Saben que esto lo hemos hablado y es bueno siempre recordarlo. En estos tiempos vamos a encontrar muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. El mismo Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos iban a haber falsos cristos. Amén. Cuando el Señor Jesús dice en su palabra, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, habrá falsos cristos, se está refiriendo que va a haber falsos ungidos. La palabra Cristo significa ungido. ¿Recuerdan? Entonces, ya sea que diga Cristo en griego o Mesías en hebreo, está hablando de ungidos. Amén. Entonces, por ahí escuchamos, yo soy el ungido del Señor. Y no digo que no haya ungidos del Señor. Está lleno de ungidos del Señor. Pero también abunda mucho más aquellos que dicen ser, como le dice el Señor a una de las iglesias, y no lo son. Dicen ser judíos y no lo son. Amén. Entonces hay muchos que dicen ser ungidos, o como lo dijo el Señor Jesús, falsos cristos, ¿no? Entonces, falsos ungidos. Y uno dice, sí, pero mire que yo lo vi haciendo milagros, señales, profetizando. Entonces, dice la palabra del Señor también, en aquel día me dirán, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No sanamos a los enfermos? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no todo el que profetiza, no todo el que predica, no todo el que canta, no todo el que ministra, no todo el que echa fuera demonios, sana a los enfermos, es de parte de Dios. ¿No es así? ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que saber por medio de la palabra quiénes son los que son realmente llamados por Dios o enviados por Dios para una obra. La palabra del Señor dice que Él primeramente constituyó a unos apóstoles. ¿Qué significa apóstoles? ¿Se acuerdan lo que le dije yo? Viene la palabra apostelos, que significa enviados. Amén. Entonces, podemos decir que los apóstoles, y yo les había hablado que están los apóstoles del Cordero, los cuales levantó el Señor Jesús, pero también están los apóstoles del Espíritu. Y hablábamos la vez pasada en otro tema diferente al que estamos tocando, pero hablábamos como un apóstol del Espíritu llamado Pablo exhortó a un apóstol del Cordero llamado Pedro, ¿no? Entonces, los dos eran enviados. Uno era
constituido por el Señor Jesús, por el Cordero, y el otro había sido levantado por el Espíritu. Amén, pero los dos tenían el mismo trabajo. Sabemos que los apóstoles de aquel tiempo, y esto nos referimos a los apóstoles del Cordero, ¿no? Y al apóstol del Espíritu, el cual el Señor levantó también, llamado Pablo. El Señor los puso para echar los fundamentos de la iglesia. Los apóstoles que el Señor levante en este tiempo, o que el Espíritu levante en este tiempo, no están para echar los cimientos. Los cimientos ya están echados. Amén. Lo que tienen que hacer los apóstoles de este tiempo, o los enviados de este tiempo, es que cuidar que los cimientos que ya fueron echados permanezcan en su correcto lugar. Por eso es que Pablo dice, cuando edifiquen, fíjense en cómo sobreedifican. ¿Qué quiere decir? Que ya hay algo edificado, que ya hay cimientos. Sobreedifiquen de tal manera que agraden a Dios. Los apóstoles de este tiempo son necesarios. ¿Para qué? Dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son santos? Nosotros somos santos, sí, pero pastor, usted habrá sido, sí, en aquel tiempo, antes de que el Señor Jesús llegase a mi vida, yo no era santo, pero sí, Dios me llamó. ¿Entienden? Entonces fui lavado con la sangre de Cristo, y entonces estoy en un momento de transición, de cambio, de perfección, llamado a ser santo. Pero soy visto por Dios como un santo de Dios, como usted también es visto como un santo del Señor. Entonces, estos ministerios son llamados a perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Quiénes más específicamente? Aquellos que aceptaron a Cristo y le siguen. Amén. Por eso es que el Señor Jesús, cuando da los estatutos en el Sermón del Monte, ¿qué es lo que hace? Esos estatutos son para los que están, ¿dónde? ¿Dentro de qué? Yo les dije muchas veces, dentro del reino. Amén. Entonces, no se les puede dar estatutos, obligaciones, ordenanza a aquellos que no están dentro del reino. Los que no están dentro del reino no van a poder acatar, no van a poder tomar esos estatutos, esas ordenanzas que el Señor nos dejó en su palabra, porque no han sido transformados por el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Necesitan ser tocados por el Espíritu Santo. Cuando entramos dentro del reino, porque aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos por el Espíritu transformados o regenerados. Sería la doctrina de regeneración. Que el Espíritu comienza a transformar y a cambiar. ¿De qué manera lo hace? A través de la palabra. ¿Por medio de quién? Por medio de aquellos que el Señor eligió. ¿Quiénes son estos? Los que tienen los dones de ministerio de la iglesia. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los... para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Un poquito aquí, otro poquito en nuestra parte, otro poquito en la China, otro poquito en Estados Unidos, otro poquito en Centroamérica y un poquito en cada parte del mundo constituyen el cuerpo de Cristo. Pero necesita el cuerpo ser perfeccionado por los dones de ministerios de la iglesia. Entonces, apóstoles significa enviados. Profetas, ¿qué significa el profeta? Aquel que habla de parte o a nombre de, amén. O sea, se constituye la voz del que lo envió. ¿Entienden? Entonces, cuando alguien tiene este ministerio de profeta o está profetizando, que no es lo mismo ministerio con don,
Entonces, este está hablando de parte de. ¿Pero para qué es todo esto? A fin de perfeccionar a los santos. Amén. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes tienen que llegar a la unidad de la fe? Todos los santos. Todos. ¿Y de qué tiempo estará hablando? Está hablando de nosotros, nomás que estamos entendiendo en este tiempo, en esta dispensación. ¿Es así o no? No, a todos los santos desde que comenzó la iglesia primitiva. Amén. Desde que comenzó la iglesia, entonces Dios está perfeccionando a todos los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, cuando dicen, no hay más apóstoles, no hay más profetas, no existe tal cosa, están equivocados. Porque la palabra aquí es clarita y dice, hasta. Y después que dice hasta, dice que todos. ¿Entienden? Hasta que todos. O sea, no se puede cortar y decir, bueno, se terminó con el último apóstol que estuvo sobre la tierra, podríamos decir Juan el apóstol, ¿no? Se terminó con Juan el apóstol. Y no, pero la iglesia continúa. Y el Señor dijo, hasta que todos. Y si nosotros no queremos entender eso, entonces nosotros tenemos que comenzar a sacar páginas de la Biblia, de lo que a nosotros no nos gusta, y poner lo que a nosotros nos gusta. Pero la palabra misma dice que cualquiera que quite una coma, una tilde, entonces será quitado también parte de lo que es en el reino. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? A un varón perfecto. A la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a llegar cuando llegue el momento que suene la trompeta y que el Señor, dice la palabra, y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. Entonces, en ese momento es ahí donde llegamos a la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es ahí. ¿Están entendiendo? A la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ahora estamos en camino a la perfección. Pero estamos en la estatura y la plenitud de Cristo. No podemos compararnos. Pero en el momento en el que el Señor nos arrepaso, como dice el griego, nos arrebate, ¿no? El griego arpazo, nos arrebate, nos quite por la fuerza, con poder, nos quite por más que este mundo, las leyes de la gravedad, las leyes de lo que nosotros entendemos que es correcto y que parece que está bien, vayan en contra, dice el Señor, arpazo. Nos tomará por la fuerza. Nos arrebatará y nos llevará allí en las nubes donde nos encontraremos con Él. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Una de las tareas preponderantes de los apóstoles del nuevo pacto era establecer iglesias, eso ya lo habíamos visto, y asegurarse de que se fundaran y se restauraran con la devoción a Cristo y la fe en ese nuevo pacto. Amén. Habíamos visto todo eso. Esa tarea comprendía dos obligaciones principales. Urgente deseo dado por Dios de mantener la pureza de la iglesia y su separación del pecado del mundo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis
envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción? Pablo exhortando aquí a los corintios, ¿no? Sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de los dones del Espíritu. Era una iglesia que abundaban los dones. Y por eso es que Pablo le habla en el capítulo 14, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, porque ellos se captaban que estaban llenos de dones, llenos de lenguas, de profecía, ¿no? Abundaban en todos los dones. Tremendo. A todos nos gustaría que abundemos aquí en todos los dones. Ellos abundaban. Pero recuerden que se estaba faltando algo muy importante. Y no tengo amor. ¿Qué dice la palabra? Nada soy. Soy como un címbalo que retumba, que retiñe, que da un sonido incierto, ¿no? Entonces los corintios estaban ahí. En medio de ellos, aunque tenían diversidades de dones, estaba sucediendo esto. Estaba sucediendo que dice que y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué es lo que pasaba? Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren cómo estaban. Ciertamente, y lo peor de todo, es que los líderes de la iglesia lo permitían. Cometían el pecado, ¿cómo es que se llama ese pecado? Omisión. O sea, no. Con tal de que no se me vayan, no les digo nada. No vaya a ser que les diga y dejen de diezmar. No vaya a ser que les diga y se enojen y contaminen a otro con su error y se vayan. Y nos dejen la congregación vacía. Entonces mejor me quedo callado, no digo nada y permanece en todo y agarro y predico cosas que no le afecte a nadie, que a nadie le duela, para que la iglesia no se sienta, porque la iglesia es la iglesia del Señor y a ella hay que cuidarla. Sí, la mejor manera de cuidarla es predicando la palabra, tal y como es, tal y como la dejó el Señor. No tal y como a mí me parece, para que no se me vayan. Esa exhortación a los ángeles de la iglesia, a la cual el Señor le dice que va a quitar su candelero de su lugar, es para ese tipo de líderes que hacen caso omiso a muchas cosas que suceden, a muchas cosas que acontecen dentro de la iglesia, por miedo a que se le vayan, por miedo a que suceda algo, y no predican la verdad del Evangelio y están haciendo que en lugar de crecer, sí puede crecer el número, pero crece el número de una forma defectuosa, de una forma que a Dios no le agrada. Y viene el Señor y se lleva a 2 o 3 y no se lleva a toda la iglesia. Y dice el líder, no, yo soy el que doy cuenta. Sí, si vas a dar cuenta, entonces fíjate, porque vos cuando quieras dar cuenta, hay otros que se quedaron con vos por tu culpa, porque no enseñaste de la manera que a Dios le agrada. Entonces da cuenta, pero da cuenta de la mejor manera para que todos alcancen la salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? Y ese era solamente un caso, pero todo eso era como una manzana podrida dentro de un cajón. ¿Qué es lo que dice el refrán? Si no la sacás, se contaminan todas enseguida. Entonces, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? ¿Cómo podemos estar, hermanos, en un lugar donde se permite tal pecado? Y se hace caso omiso y no se corrige. ¿No?
¿Se debe corregir o no se debe corregir? ¿Para qué están los dones de ministerio de la iglesia? ¿Para qué? Para la edificación de los santos. Es lo que leímos en Efesios 4:11, 4:12 y 13, ¿no? Entonces, dice, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, él estaba por medio de una carta diciéndole eso, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo desde su calidad de enviado, de apóstol, para edificación de los santos? Juzgó. Juzgó. ¿Qué quiere decir? Ay, no se juzga, no se juzga. Ay, pastor, no está bien, no es bueno juzgar. El Señor puso estos dones de ministerio para juzgar dentro del cuerpo, porque eso es corregir. No se juzgan. Anda, lee un poquito la palabra, hermano. Lee bien las escrituras, porque vos estás mal informado o mal enseñado. Ustedes están leyendo conmigo, porque ustedes no se sorprenden de eso. Están leyendo conmigo lo que dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué? ¿A quién lo entregó Pablo? A Satanás. Al que estaba en fornicación y que tenía a la mujer de su padre. Lo entregó a Satanás. ¿Para destrucción de qué? De la carne. Para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que mató la carne, pero el espíritu fue salvado. ¿De qué manera mató la carne? No sé. Es juzgado. ¿Qué es lo que nos dice la palabra cuando aquellos que toman indignamente la cena del Señor? Por eso es que hay entre vosotros algunos enfermos, otros debilitados y otros duermen. ¿Qué significa eso? Miren, pudo haberse enfermado, se pudo haber debilitado. Debilitado ya estaba. Porque una persona que está en pecado no está firme en el Señor, está débil. Está débil. Y si se muere en esa condición sin haberse arrepentido, ¡pum! Para arriba, no, para abajo. ¿Entienden? Entonces, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y cuando dicen otros duermen, dicen que murieron para nosotros en la palabra, pero en la palabra dormir significa que se murieron, pero antes de tiempo. Murieron en el Señor, pero murieron antes de tiempo. Murieron en el Señor, pero antes de tiempo. Y otros están enfermos cuando no deberían estar enfermos. Y otros están débiles cuando no deberían estar débiles. Pero aquí Pablo entrega a tal persona a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál sería el día del Señor Jesús? Cuando él venga. Cuando el Señor venga a buscar a la iglesia. Entonces dice que las trompetas suenan y los muertos en Cristo, y ahí está incluido aquel que estaba en pecado. Está incluido aquel que estaba en pecado, pero que si su espíritu se salvó y se arrepintió cuando recibió tal juicio, escucha la trompeta y se reúne también. La cosa acá es que cuando nosotros partamos a la eternidad, partamos arrepentidos. Amén. Pero siempre debemos estar listos, porque no siempre vamos a tener la oportunidad como tuvo este hombre, ¿no? De que se le dio la oportunidad de que se arrepienta a fin de que su espíritu se salve, ¿no? Pero su carne sea destruida. Ahora, miremos, hermanos, la autoridad de los dones de ministerio de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Amén. Tremendo. Tal autoridad, pero hermanos, no todos la tienen. ¿Quiénes la tienen? Los que son enviados. Los que tienen, los que fueron puestos por Dios
para instruir a la iglesia, para liderar la iglesia, para llevar a la iglesia a la perfección, como dice la palabra, ¿no? A un hombre perfecto a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A ver, hermanos, acá es algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. El título dice: somos templo del Dios. Yo sé que los títulos no fueron escritos originalmente, todos nosotros lo sabemos, pero los títulos estos fueron puestos según lo que se estaban hablando o dándole un enfoque a lo que Dios estaba hablando a través de su palabra. Me parecen muy correctos. ¿Cuántos son templos del Espíritu? ¿Cuántos son templos del Dios viviente? Amén. Entonces dice: no os unáis en yugo desigual con incrédulos. Entonces, si somos templo del Dios viviente, ¿por qué nos unimos en yugo desigual con los incrédulos? Con aquellos que no creen, con aquellos que no tienen la misma fe, con aquellos que no profesan lo que nosotros no profesamos. Nos metemos en un lío tremendo. Nos metemos en un lío tremendo. Diferente es cuando llegamos al camino del Señor con una persona que no quiere saber nada del Señor y no lo podés obligar porque vos te entregaste al Señor y no podés decir: bueno, ahora yo me entregué al Señor, andate de mi vida. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de amor es ese? No, llegaste al Señor con esa persona, no quiere saber nada, bueno, vos permanecés firme, pero los consejos que quiera darte son consejos de un incrédulo. ¿Estás en yugo desigual? Sí, pero porque no podés obligar a la otra persona. Ahora, fíjate que tus ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y el consumador, porque él o ella, la otra persona, no los tiene puestos en Jesús, hasta que se entrega a Cristo. Y entregarse a Cristo significa amarlo tal como dice la Escritura, guardar su palabra, congregarse, ser fiel a Dios. Si es fiel a Dios, es fiel a todos los demás. Porque no se puede ser fiel a Dios y no ser fiel a los demás. No, si es fiel a Dios, es fiel a todos. ¿Entienden? Ahora, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Miren, hermano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, ¿por qué erramos en lo mismo siempre? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué es Belial? Anticristo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y de ahí es donde se saca el título. ¿Es correcto el título o no? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero si yo estoy, como dice la palabra, entre las tinieblas y la luz, ¿estoy habitando y andando conforme a lo que Dios quiere? No lo estoy haciendo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque andamos, y no solamente estoy hablando a nivel pareja, andamos muchas veces entre la luz y las tinieblas, entre Dios y lo mundano.
Pero llegamos a la reunión y nos dejamos la horquilla afuera, ¿no? Y nos ponemos la aureola. Termina la reunión, besito para aquí, besito para allá, ósculo santo, como dice la palabra del Señor, que significa beso santo, ¿no? Nos sacamos la aureola y agarramos la horquilla otra vez. Perdónenme, hermano, que sea medio crudo, pero ustedes ya son corderitos. Los corderitos pueden recibir palabras un poquito más fuertes, más pesaditas. Entonces dice, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tremendo, ¿no? Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. La fe sin obra Es muerta. ¿Cuántos saben esto? Aleluya. ¿Cuántos escucharon muchas veces? Ah, sí, yo amo al Señor. Lo amo con todo mi corazón. Pero no se congrega. Su boca es una cloaca. Andan en camino de pecadores. Se sientan en silla de escarnecedores. Se juntan con malos. Consejos de malo, perdón. En consejo de mal. Dicen que aman a Dios, pero no sirven a Dios como Dios les pide. Si pueden bendecir la obra y está a su alcance, no lo hacen. Entonces, eso es una fe sin obra. Es una fe muerta, ¿no? Y ese es el título de estos versículos bíblicos. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es nada, no asombra para nada que digan, ay, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, pero no se congrega. Yo sirvo a Dios, pero su vida no está bien delante del Señor. Anda en tinieblas. Anda en silla de escarnecedores, se junta con malos, sigue el consejo de los malos. Entonces dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. No es nada extraordinario decir que amás a Dios, pero en realidad no cumplís nada, porque los demonios también podrían decir, ay, sí, nosotros creemos en Dios. Y tiemblan. Que creen y tiemblan. ¿Saben que hay muchos que creen pero no tiemblan? Hasta que les llegue la hora. Y se encuentran del otro lado y ahí empieza el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué sirve creer y no conocer al autor? Exactamente. No vivir con el autor de lo que crees. Exactamente.
Entonces no podemos separar la fe de las obras. No podemos separar. La fe sin obra es. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por qué como el cuerpo sin el espíritu está muerto? Así también la fe sin obras es muerta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De qué estamos hablando aquí al fin y al cabo? Estamos hablando que para que el cuerpo de Cristo o los santos sean perfeccionados, deben apartarse del yugo desigual. ¿Me entienden? Bueno, yo no estoy diciendo, no malentiendan, yo no estoy diciendo a aquellos que ya tienen su pareja que yo estoy diciendo que debemos apartar lo que es de la tiniebla a su lugar y lo que es de la luz a la luz. Amén. Para que entiendan. Estoy batallando todos los días. Es una batalla continua. Porque en el caso que sí, decimos. Hay yugo desigual en los pensamientos, en lo que uno opina. Exactamente, por eso yo digo que no confunden como que yo estuviera hablando directamente, específicamente de alguna cosa. Hay yugos desiguales, como dice mi esposa la pastora, ¿no? En los pensamientos, hay yugos desiguales en los comportamientos, en lo que uno hace, en cuando uno está en el trabajo, cuando uno anda en la calle, en las actitudes, en todas las cosas, en todas las áreas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser de Cristo y no de Cristo y del diablo. Como dice la palabra, ¿no? Que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y aguas amargas. Es imposible, ¿no? Entonces, o somos de la luz o somos de las tinieblas. Y nosotros, puestos los ojos en Jesús, amén, al estilo como los caballos cuando le ponen la visera, ¿para qué le ponen? Para que no se distraiga. Y mire para adelante y corra la carrera directo a la meta, sin mirar qué es lo que están haciendo los demás. Donde te distraíste, perdiste. Perdiste la carrera. Perdiste el enfoque. Perdiste el enfoque. Necesitamos estar enfocados, puestos los ojos Es lo en que le Jesús. pasó a Pedro cuando caminaba en las aguas. Se distrajo con la Claro, a Pedro le pasó lo mismo. O sea, tuvo un acto de fe, se bajó de la barca, caminó, pero cuando comenzó a mirar que la tormenta, que el viento, que las olas del mar, y nos pasa a nosotros, que los problemas, que las dificultades, que las luchas, que el enemigo, y no miramos a Jesús, nos vamos a hundir. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué le dice extranjeros y peregrinos? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Gloria a Dios. Por eso le dice, les estoy rogando a ustedes que saben de dónde son, que ustedes no son de aquí, ustedes son del cielo. Les estoy rogando a ustedes que son del cielo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que batallan contra... Absténganse. Ustedes que son espirituales, ustedes que no son de este mundo, absténganse. Y no quiere decir que vos no te podés enamorar y hacer todas las cosas correctamente como a Dios le agrada. Pero correctamente como a Dios le agrada. Manteniendo vuestra
manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y ahí es donde las buenas obras del buen comportamiento actúan junto con la fe. Amén. ¿Vieron? La fe sin obra es muerta. Amén. Es como decir, tengo fe todo, pero todavía sigo con un pie en el mundo. En realidad es una fe muerta. Entonces, si en algún momento nuestra fe está moribunda, está floja, debilitada, enferma, afirmémonos en Cristo para que reviva y no vivamos con una fe muerta, sino con una fe viva en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 1 al 5. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios sobre sus vidas? Aleluya. ¿Qué debemos hacerla? Según el título administrarla. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué son las concupiscencias? Los pecados. ¿Pecados de qué? De la mente. Pecados de la mente. Amén. Para no vivir conforme a los pecados de la mente o de los pensamientos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, porque los que no tienen a Cristo dicen, estos están locos, no hacen lo mismo que nosotros, no andan en fornicación, no andan en adulterio, no se emborrachan como nos emborrachamos nosotros, no hacen las malvadas cosas que nosotros hacemos y os ultrajan, porque no somos iguales, que somos peregrinos y extranjeros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Ellos darán cuenta, fíjense que ahí hay uno que juzga, pero ya no juzga a los vivos solamente, sino a los vivos y a los muertos. Amén. En el tribunal, ya sea en el tribunal de Cristo y en el tribunal blanco, que es el tribunal del Padre. 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Miren, hermanos, mientras estemos con vida, tenemos un abogado, el cual aboga, el cual pelea por nosotros, el cual intercede por nosotros. Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Juan estaba hablando o daba sus cartas, sus enseñanzas para que la iglesia no peque, no erre al blanco, no pierda el enfoque, no quite su mirada de Jesús. Y si alguno hubiere pecado, bueno, arrepiéntase entonces.
Abogado. Cuando llamas a un abogado para que te defienda, ¿qué es lo que pasa? Si vos cometiste un error, entonces el abogado va a abogar por vos, pero lo mejor que te recomiendan muchas veces cuando cometiste un delito es que digas que fuiste culpable. Digas que fuiste culpable. Entonces, cuando vos confesás tu pecado, te ahorrás muchos años de prisión, ¿no? Entonces, pero dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Dice así tu Biblia? Sí, Señor. Gloria a Dios. Versículo 15 del mismo capítulo al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que decía Juan primeramente? Os escribo, hijitos, estas cosas para que no pequéis. ¿Y qué me escribiste, Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del Mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Así es. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida? Que hagamos su voluntad. Que hagamos su voluntad. ¿Para qué? Para merecer en él. Para que vivamos eternamente a su lado, en su presencia. Dios quiere que vos y yo permanezcamos para siempre. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 3 del mismo libro, versículo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos ahora? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? ¿Qué es lo que decía Efesios 4:13? A fin de llegar a la perfección, a un varón perfecto, a la imagen de Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿hasta qué? Dice la palabra, todos lleguemos a la imagen del Hijo de Jesucristo, ¿no? Cuando Él se manifieste. Y aquí dice, pero sabemos cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a él. Fíjense en el paralelismo que tiene el versículo 13 de Efesios 4. A ver. 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, miren el paralelismo que tiene. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica. O sea, hermano, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo tengo la revelación de la palabra de Dios, que cuando a mí se me reveló, que cuando entendí lo que el Señor me está hablando, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Entonces, cuando vos ves una persona que le da lo mismo, servir o no servir, esta persona no tiene su esperanza puesta en Dios. ¿Entienden lo que les estoy hablando? ¿O no entienden? O se los digo otra vez. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué esperanza?
de que le veremos a Él, de que estaremos con Él, de que un día el Señor nos va a venir a buscar, de que el Señor nos está perfeccionando por su Espíritu Santo, de que el Señor nos está guiando, de que el Señor nos está corrigiendo para la edificación del cuerpo de Cristo, de que el Señor nos está instruyendo. ¿A través de qué? A través de los dones del ministerio de la iglesia. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, puestos por Dios para la edificación de la iglesia. Y quienes tienen esta esperanza en Él, ¿de qué? De que le vamos a ver a Él, de que estaremos con Él porque nos dejamos perfeccionar, así como Él es puro. Entonces nosotros también tenemos que mirar. Dice, el que tiene esta esperanza se purifica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Purificarnos a nosotros mismos. Por eso es que el Señor Jesús dice, vosotros estáis limpios o lavados por la palabra. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús les ministraba la palabra, ellos creían en la palabra y vivían en la palabra, andaban en la palabra misma los perfeccionaba, los limpiaba, los purificaba. Es como que estamos leyendo esto, estamos mirando lo que dice la Escritura y lo tomamos para nosotros y decimos, esto no lo voy a hacer más, esto lo voy a corregir. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los que quieren agradar a Dios, los que tienen la esperanza en Él. Entonces, si tienen la esperanza en Él, se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cuántos dicen amén a Él? Amén, gloria a Dios. Ahora, la pregunta, ¿y no hay pecado? ¿Cuántos están en Él? Y no hay pecado en Él. Si estamos en Él y Él está en nosotros, y no hay pecado en Él. Por eso es que dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Llegamos a un tiempo en el que tenemos que dejar ministrarnos por el Espíritu a través de la palabra.